Este podcast es sobre el impacto del cáncer en la vida. Busca ayudar a personas y su círculo cercano a retomar el control y saber bailar con la incertidumbre por medio de entrevistas con pacientes, sobrevivientes y profesionales de la salud. Queremos acompañarte en esa aparente soledad. Comprendemos cómo es vivir con el cáncer y queremos darte información relevante en cada episodio. Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de En Caso de Cáncer, un espacio para hablar del cáncer de una manera fresca, igual pues con muchos datos ciertos. Queremos hablar del cáncer de una manera relajada, salirnos de un tanto del consultorio. Es un espacio creado también por un expaciente o paciente como lo soy, sobreviviente, y también la idea es conectarnos también desde ahí, desde la experiencia, desde los mismos dolores, alegrías que podemos tener en este camino de enfermedad. Eh, y bueno, hoy tenemos a una gran invitada que nos acompaña el día de hoy, que estuvo muy cercana también a mi proceso. Yo diría que ella da fisioterapia al alma, más allá de a los músculos y las diferentes partes del cuerpo que se pueden entiesar en tantas hospitalizaciones. Y bueno, bienvenida Lady, ¿cómo te sientes en este espacio de En Caso de Cáncer? Bueno, buenas tardes, Richard. Richard, my chicken. Feliz de compartir este espacio, eh, de ver lo que ha pasado a través del tiempo desde tu trasplante y todo lo que fue el llegar a él. Y aquí estamos para compartir un poquito y hablar de todo lo que quieras. Así es, así es. Em, Lady, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? Algunos datos como tu edad o bueno, lo que nos quieras compartir acá para saber con quién estamos hablando, ¿no? A la gente que no te conoce. ¿Quién soy? Bueno, soy fisioterapeuta. Ya trabajo en el Hospital Universitario Clínica San Rafael ya hace 17 años. Tengo 38 años, 2 hijos, un esposo. Eh, y en San Rafa pues estoy en toda la parte asistencial, en todos los servicios de intervención, que gracias a mi carrera puedo intervenir en todos: neurología, urgencias, UCI, pediatría, consulta externa, ortopedia. Y este mundo de la hematoncología que cada vez coge más fuerza y que necesita definitivamente un trabajo interdisciplinario total desde el día uno. Así es, así es. Sí, la verdad que el vivir una experiencia de enfermedad tan compleja como es el cáncer necesita muchos tipos de profesionales. De hecho, esta iniciativa también es un tanto poder llegar a acompañar esa soledad de la enfermedad y ese sufrimiento que diría que inevitablemente se genera en el día a día del enfermo con cáncer. Em, y cuéntanos un poquitico cómo llegaste a la fisioterapia, cómo fue ese camino para llegar ahí, eh, qué te, cómo fue ese llamado. Bueno, inicialmente quería estudiar medicina. Ese era como el objetivo. Ujú. Sin embargo, en ese momento, bueno, pues por las posibilidades económicas y demás, y en el año en que estaba en 11, tuve una polineuropatía, una enfermedad que me afectaba algo de los músculos y del movimiento, y fue la opción como de mirar otras alternativas aparte de la medicina, mirar otras cosas. Entonces mi papá me llevó información de varias carreras a ver cómo por cuál me podía inclinar, ¿sí? Y en la fisioterapia o en lo que pude leer de ella, pues veía la opción de pronto de poder desempeñarme, no solo desde el perfil profesional, sino de pronto abarcar muchas otras cosas, que es en realidad lo que me gusta hacer. Entonces por eso llegué a la fisioterapia, estudié en la Universidad Manuela Beltrán, y desde que terminé, desde que estaba haciendo la tesis, me enlacé con un médico de San Rafael, y desde ese entonces estoy en San Rafa trabajando. Así es, sí, San Rafa fue pues ese lugar donde nos conocimos, ¿no? Yo por los botes del destino y del mismo proceso terminé allá en la San Rafa, que fue todo un camino, todo un cambio. Eh, ¿Y para ti qué significa este lugar? ¿Qué es la San Rafael para ti? San Rafael es mi segundo hogar, porque yo creo que paso más tiempo en San Rafael que en mi casa, Ajá, ¿sí? seguramente.
Pero aparte, San Rafa es el sitio donde, aparte de desempeñar mi perfil profesional, puedo brindarle mucho más a las personas que llegan ahí, ¿sí? Desde el día uno cuando nos conocimos, yo te dije, no mires el por qué te está pasando esto, ¿sí? Y te dije, en 1 o 2 años nos vamos a estar tomando un café y vamos a acordarnos de muchas cosas que van a pasar acá y todo tiene un Así es. propósito. Y creo que este es el momento para saber cuál era el propósito de que tú mismo o de que todos los que estuvimos alrededor tuyo viviéramos ese proceso. ¿Mm? Entonces, soy muy feliz haciendo lo que hago, amo lo que hago, me encanta estar en San Rafael y bueno, pues esperemos a ver hasta cuándo estamos en San Rafael. Sí, sí, es cierto, la verdad es que desde el día casi que uno estuvimos ahí conversando cuando llegabas a hacer fisioterapia, que ahorita que estamos hablando tras bambalinas, me decías que a veces no quería, como que yo no tenía ganas, y es verdad, a veces hay días Claro. en el proceso de la quimioterapia o del tratamiento que esté cada paciente en el que uno no quiere nada, que uno no quiere hacer nada, ni moverse, ni nada, pero resulta ser muy importante hacerlo, ¿no? La fisioterapia tiene algo y es que yo creo que es de las carreras que puede llegar a tener más contacto y más empatía con el paciente, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que yo quiero? Tratar de entender a cada paciente como un mundo diferente y poder identificar la necesidad del paciente, ¿sí? El médico llega y te dice, tus medicamentos son estos, estos y estos, los exámenes son estos y estos, pero en el momento en que yo llego y te digo, vamos a hacer ejercicio, tú me miras como, ejercicio, de verdad, o sea, estoy enfermo, me siento mal y usted quiere que yo haga ejercicio como para qué, ¿sí? Y en el momento en que tú me decías, porque tal vez no te acuerdas de muchas cosas, No es verdad. en el momento en que yo llegaba y te decía, bueno, Richie, vamos a hacer ejercicio, tú me decías, no, y no quiero. Lo más fácil era decirte, bueno, listo, chao, pacientes es lo que tengo. Pero era el hecho de decirte, ¿por qué no quieres hacer ejercicio? No, es que hoy me siento tal, tal, y hoy no quiero. Bueno, hagamos tal cosa. O no, es que simplemente tengo vómito, no he podido comer nada, entonces, ¿qué quieres comer? Es el llegar al punto de poder entender y saber cuál es tu necesidad para poder decirte, mira, la fisioterapia te sirve por esto, ¿sí? Si yo conservo tu funcionalidad, si yo conservo tu independencia, el proceso va a ser más fácil. ¿M? Si yo no te dejo estar en la cama todo el día, vas a poder dejar dormir mejor. Si tenemos algo que hacer durante el día, tú canalizas tu ansiedad de otra forma y no estás mirando para el techo todo el día pensando en un dolor o porque a mí que estoy Ujú. pagando, yo no he sido malo, tengo veintitantos años, yo quisiera estar en tal lado, tenía que ir a tal lado, ¿sí? Y es, miramos el vaso o medio lleno o medio vacío. Tú eras. De Y yo te acuerdo. lo dije, ya, pasó, tienes el diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos entregamos o la luchamos? Sí, Lady, la verdad es que fuiste más allá de una fisioterapeuta, en verdad, te convertiste como una amiga. O sea, cuando tú llegabas a la habitación se sentía otra energía, nos molestabas también acá. Confesar que Molestaba. Lady me puso el apodo de Chicken, ¿no? Chicken My Chicken, de Chicken Little. En esa época yo estaba pues casi que desplumado de pelo, básicamente, con unas Estaba como gafas un pollito recién bañado. sí, con unas gafas chiquiticas, seguramente súper Pero, vulnerable, como sí. que igual también ahí en medio de ese proceso la personalidad de uno no sabe cuál es ahora, en fin, como que Hay esos es estados un, de ánimo muy fluctuantes, ¿no? claro, ajá. Pero nunca se me va a olvidar. Yo entraba a la habitación, estaba acostado y lo primero que hacía era coger las gafitas y ponérselas. Entonces era, Perfecto, de Disney. sí. Eh, y voy a ese punto que tú mencionabas que era muy importante y es que tú llegabas a entablar una conversación y empezabas pues también a saber quién era uno porque estaba triste, entonces, no sé, estoy triste porque hoy peleé con mi novia o mi novia no me habla, nadie me habla. Y tú llegabas también como a explorar un poquitico quién era uno, más allá de la fisioterapia, que
de acuerdo, hay muchos profesionales que entran, hacen su trabajo estricto, lo que sea, y ya salen. Tú siento que tienes ese don de poder escarbar un poquitico en lo emocional. Y ahí también quisiera como que nos contaras un tanto como, sobre todo en los pisos de oncología y demás, cómo tú experimentas esa emocionalidad al estar tan en contacto con ellos. ¿Qué ves? ¿Qué crees? ¿Cuáles son esos retos más difíciles? Lo que pasa es que, claro, como todo tiene protocolos o guías, ¿sí? O sea, entonces el paciente hemato-oncológico, estos son los objetivos de manejo, ¿sí? Pero no es lo mismo un paciente a los 20 años, recién diagnosticado, un paciente a los 70 años, diagnosticado con Claro. una leucemia o con un cáncer, sea el que sea, ¿sí? No es lo mismo una persona que venga del campo, que todas las mañanas lo primero que hace es tomarse el tinto y coger y irse a ordeñar sus vacas, a un chino de estos gomelos que se levanta, se va al gimnasio, los viernes prefiere irse a rumbear, a salir con sus amigos, Ajá, cambia totalmente la perspectiva de la intervención, ¿sí? claro. Yo contigo de qué podía hablar y yo qué puedo hablar con el señor que viene del campo. O sea, a mí me parece súper importante que si yo puedo saber un poquito más de esa persona, sé por dónde puedo entrar y puedo conseguir cosas maravillosas con esa persona, ¿sí? Tanto en lo físico como en lo emocional. Y es ese balance. Si tú estás estable emocionalmente, y yo te lo dije muchas veces, si tú estás emocionalmente fuerte, vas a poder soportar muchas más cosas, si tu cabeza está fuerte, ¿sí? Pero, y lo mismo cuando tú tienes un dolor, si tu dolor está controlado, tú con un dolor controlado aguantas muchísimas más cosas. Pero si tú tienes un dolor de mal manejo y aparte de eso no te mueves, es un círculo vicioso y todo va a estallar en algún momento, porque finalmente los medicamentos también cumplen su función, el encierro cumple su función, la ansiedad que se genera, ¿sí? Que a ti lleguen y te digan, te tienes que quedar hospitalizado y esta hospitalización es mínimo por 2 meses. Muy fuerte. Y tú mañana tenías una cita con la chica que estabas pretendiendo en esos días. O tenías la cita para tu primer trabajo después de graduarte como psicólogo. Ujú. Sí, sí, la verdad es que el corte de y el cambio de vida es brutal. Y creo que eso es, de hecho, de las cosas más fuertes del cáncer y esos duelos que uno tiene que hacer de un momento a otro. Yo recuerdo mucho que el día que me diagnosticaron, yo en la noche iba a rumbear, a farrear, y fue como pasar de tomarme unos tragos con mis amigos a estar hospitalizado casi que un mes seguido, sabiendo que tenía cáncer, que era algo que ni idea, que nunca pensé que me fuera a pasar a mí. Y desde ahí empezaron un montón de duelos donde yo ya no podía ir a jugar fútbol, donde yo ya no podía verme con la gente que quería, mejor dicho, como todo ese montón de rupturas que tiene el paciente con cáncer y que afecta también pues toda esa parte emocional. Y claro, creo que es muy importante el estado psicológico o el estado de ánimo en el que esté y también lo que uno puede hacer también en su tratamiento, ¿no? Hacer los ejercicios, no hacerlos, tomarse el medicamento, no tomárselo. Y esa es la importancia también de que queremos también resaltar en este programa y en general con todo lo que estamos haciendo en caso de cáncer y es la importancia de la salud mental y de los estados de ánimo y de los estados espirituales en estos procesos tan complejos, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿sientes algo especial con el paciente oncológico? Ya que mencionaste como que igual tratas muchas áreas, muchos pisos. ¿Hay algo especial en el paciente oncológico? Sí, sí hay algo especial en el paciente oncológico. Yo trato a todos mis pacientes con el mismo amor y trato de estar con ellos con la misma pasión, por decirlo así. Sin embargo, el paciente hemato-oncológico creo que merece un trato más especial por todo lo que estamos hablando que conlleva. Lo que tú dices, el cambio de vida, los duelos que hay que llevar y llegar a lo más importante, que no es dejar de hacer, sino la aceptación. ¿Sí? Tú decías, esa noche yo me iba a rumbear, ese fin de semana tenía partido de fútbol y yo te decía, lo vas a volver a hacer, pero dale tiempo al tiempo y aceptemos lo que estamos viviendo ahorita, ¿sí? Entonces, es ese paso de decir, bueno, ya estamos acá, ¿qué vamos a hacer para salir y volver a hacer las cosas que te gustaban hacer? Y yo te lo dije, y de aquí en adelante vas a disfrutar un tinto
Vas a disfrutar los viernes, ya no te vas a ir de rumba así, si la mamá te dice, Richard, quédate en la casa y comemos, y tú decías, no, y no, ya esas cosas se van a volver mucho más importantes. Vas a valorar muchas más cosas y las cosas más sencillas. De ¿M? acuerdo. Entonces es un proceso que puede ser una transformación y si tú lo sabes llevar y lo aceptas, van a salir cosas tan grandes como estas que estás haciendo. Sí, es la idea, es la idea. Yo creo que en medio de tanto caos y de tanta incertidumbre, lo importante, igual que no es obligatorio tampoco, también yo creo que es importante decir como el cáncer es una mierda y ya. Claro. Eh, pero qué bonito también es poder transformar esas cosas que nos dolieron en algo que nos dé sentido también, ¿no? Y este es el camino que estamos también intentando transitar y también lo que invitamos también a todos nuestros oyentes y la gente que nos está viendo es ser pacientes, tener mucha aceptación e intentar darle algún tipo de sentido, sea el que cada uno de ustedes tengan, porque cada uno de ustedes tiene unas características y un gustos especiales. eh, y poder aguantar desde ahí, ¿no? Poder aguantar porque en verdad algo que tiene el paciente con cáncer es que aprieta la mandíbula y sigue para adelante y llora y lo que sea, pero sigue para adelante de alguna manera en medio de lo riguroso del tratamiento, ¿no? Y yo creo que el paciente hemato-oncológico es en las fases en donde puede darse cuenta de lo fuerte que puede llegar a ser. ¿Te acuerdas que lo hablamos? Ujú. Tú te das cuenta de que eres capaz de hacer muchas cosas que creíste que no eras capaz de aguantar, que creíste que no eras capaz de soportar, que creíste que no eras capaz de manejar, ¿sí? Cuando tú llegas al punto de decir, hoy quiero estar solo, hoy no quiero que mis papás se queden a acompañarme, ¿sí? Ese espacio o ese proceso de la patología hemato-oncológica te lleva al límite de muchas cosas, de muchos sentimientos, de muchas emociones, pero de ahí parte que tú descubras cosas que ni tú mismo sabías, ni de ti, ni de tu familia, en los que están, porque no eres solo tú, ¿sí? O sea, eres tú el que se está aguantando el proceso, pero involucra a todo un círculo, ¿sí? A toda tu red de apoyo, a todo tu núcleo familiar. Y lo que yo te decía, y acá te vas a dar cuenta de que de las personas que esperabas, de pronto no llegó todo lo que tú creías, de que de las que menos te sorprenden, de que al principio el celular no deja de sonar y ya después el celular ni suena. Y es el momento en que tú tienes que o seguir peleando con lo que está pasando o aceptar y tomar las cosas de diferente forma. Sí, sí, mencionas algo que pasa mucho y es eso. Al inicio todo el mundo está, el celular repleto de llamadas, de mensajes, y bueno, va pasando el tiempo y también ya la gente pues igual sigue con sus vidas. Claro. Tampoco se trata de juzgar esto, pero sí es normal ese proceso de que cada quien sigue con su vida, ojalá uno también pueda hacerlo. Em, pero sí, sí, también el paciente con cáncer también a la hora 20 termina con las personas que lo quieran cuidar y también la labor de cuidado puede llegar a ser muy exigente para esos seres, ¿no? Em, y yo quería preguntarte, o quiero preguntarte, ¿qué significa para ti el cáncer como Lady Wout? Mm, el cáncer, aparte de ser una patología que puede llegar a ser nefasta en muchos casos, lo que te decía, puede llegar a ser la oportunidad para darte cuenta de muchas cosas que en otros momentos de tu vida no lo tendrías o no te darías cuenta, ¿sí? Ni porque te lo digan tus papás, ni porque te lo digan tus amigos, sí, puede llegar a ser ese punto y muchas veces puede llegar a ser el campanazo que muchos en la vida necesitamos de, venga, ¿no le parece que Espabile. está perdiendo como mucho tiempo en unas cosas y es hora de que organice y priorice y valore más otras? Yo lo quiero ver por ese lado, ¿sí? Para no verle todo lo malo o lo negativo que puede llegar a ser y las cosas tan terribles que puede llegar a generar. Sí, 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 es el Ujú. balance, ¿no? Los dos lados de la moneda, tanto las enseñanzas como ese proceso tan duro en el que te tienes que enfrentar a muchas cuestiones de tu vida, que quizá no habías tenido el tiempo o ese campanazo, esa pausa como para poder hacerla. Em, yo recuerdo mucho una sesión que tuvimos de fisioterapia
en la cual por algún motivo terminamos los dos cantando casi que a grito herido Señora de Otto Serge, que es un tema que en lo personal me gusta muchísimo y que me lo sollo mucho. Cada vez que suena como que me da unas ganas y una sed. Pero además, él dice, es el mejor vallenato. Y uno le ve la pinta y uno dice, ¿es en serio? Eh, y creo que eso también demuestra mucho también cómo eran las sesiones contigo. Claramente estaba la parte fisioterapéutica y demás. eh, pero terminar haciendo eso con un personal de la salud para mí era increíble y era algo muy reconfortante también, ¿no? Como el poder llegar a esos niveles, como, oye, me gusta mucho esta canción y que tú la escuches, incluso que la cantes con uno. También fuiste una persona que promovió mucho en el piso otro tipo de actividades extra, encuentros entre nosotros como pacientes, conciertos, que un vasito de gaseosa, que a veces uno le tenía miedo, pero en ese momento supo delicioso. Eh, ¿Cuál es la importancia de esos detalles? Mira que yo siempre he dicho que en los pequeños detalles están las grandes cosas, ¿sí? Ese día en particular que tú estás trayendo ahorita del vallenato, estaba Richard en una habitación de aislamiento porque estaba infectado por una bacteria. Entonces tocaba entrar con bata, con guantes, bueno, mejor dicho. Y llegué y me dice, no, es que no quiero. ¿Pero qué pasó? No, no quiero. Estoy aburrido, estoy... No, Richie, pero hagamos algo, bueno, sentémonos. Está bien. ¿Qué música te gusta? No, dime una canción que te guste, o dime un vallenato que te guste. Y me dice, no, es que a mí me gusta señora. Yo lo miré así como, Este ¿te man que... gusta señora? Vamos a poner señora. Y saqué el celular y le puse señora. Y empezamos a cantar. Le dije, pero entonces si ya pudimos cantar, cogimos la banda elástica y empezamos a hacer, y hasta empezamos a grabar, porque era verlo débil y vulnerable como tú sabes que estabas, cantando el vallenato a grito herido y aparte de eso, haciendo los ejercicios que no quería hacer. ¿Qué pasa con estos detalles? Esos detalles pueden cambiar un día, ¿sí? Cuando yo les decía, vámonos a ir para el gimnasio por la tarde, había un motivo. Ajá. Entonces ya tú no decías, almorcé y me acosté a dormir. Tú decías, van a ser las 3 y vamos a ir al gimnasio. Ujú. Me voy a encontrar Los pelones del piso. además, a varios les pongo apodos, ¿no? Hulk, Te creo. estaba Hulk, Ajá. Sí, Chicken, había mucha gente. había mucha gente de todas las... Y es también la oportunidad de llegar a conocer personas y crear lazos que se pueden venir a ser mucho más fuertes que no se iban a dar en otros espacios, ¿sí? El decirte, bueno, te va a traer un dulce y nadie lo va a saber, pero tú ese dulce lo disfrutaste y te has podido comer en tus 20 años no sé cuántos dulces de esos y mucho mejores. Sí, Un abrazo, a mí me parece súper importante el contacto, el que te llamen por tu nombre, el que si yo sé algo de ti, por ese lado me puedo meter y puede llegar a ser mucho más llevadero el proceso. ¿Mm? Entonces creo que es una parte supremamente importante y es a lo que voy de que el paciente se tiene que ver como un mundo, cada paciente es un mundo aparte. aparte, así es. Pero de esas pequeñas cosas creo que el proceso puede ser mucho más llevadero y mucho más fácilmente aceptado. De acuerdo, de acuerdo. En los detalles está la grandeza también. Bueno, familia, em, el día de hoy quisiera presentarles a alguien que también es demasiado importante para este proyecto. Es mi hermano Juan David, también una de las cabezas que está atrás de todo esto que estamos haciendo en caso de cáncer. Y es una sorpresita que teníamos hoy planeada. Juan David va a continuar con la entrevista también, un tanto expandiendo esa labor de cuidador o lo que él vivió también como hermano, que es algo que uno como paciente quizá no es totalmente consciente de cómo es la gente alrededor que está sintiendo, que está pasando. Y bueno, acá los dejo con él. Bueno, acá en este episodio donde se une otra voz, Lady, quiero entrar de una vez en materia de mi posición, como me presentaba Richie, como hermano, como cuidador. Tengo una curiosidad y es, tú tienes un privilegio, es entrar a la habitación a ver al paciente, pero también ves interacciones por fuera de la habitación. ¿Cómo ves en general el rol de la familia para el paciente? Ese rol es muy importante
y no solo de la familia, sino de los acompañantes, ¿sí? Porque si hablamos de la persona que viene de fuera, que no tiene a nadie, que su vida está en torno a un sitio alejado, al campo, a otra ciudad, donde simplemente por su patología lo remitieron acá, sea cual sea el centro médico para su atención, y le toca como, ¿quién puede estar acá? Yo trato de hacerles entender lo importante que es el acompañamiento en este proceso, ¿sí? Y acompañar no es llegar y sentarse en la silla al lado del paciente, Ujú. ¿sí? Acompañar, porque tú llegas y le preguntas, bueno, en esos días a Richard, bueno, Richie, ¿qué te duele? ¿Cómo te sientes? Y quedaban los dos mirando para el techo. Es cuando yo les digo, bueno, ¿qué vamos a hacer durante este día para que esto sea, ¿sí? Vamos a leer, vamos a jugar ajedrez, vamos De a... hecho, me das pie para hablar de algo que sucedió en la Santa Fe y fue que con Richie retomamos un hobby que teníamos con el abuelo clímaco, el abuelo materno, y parte también de todo lo que han visto de la marca de en caso de cáncer, hay un peón que sale por ahí. En algún momento revelaremos dónde tenemos cada uno un tatuaje de un peón, pero el peón sirvió como una figura muy poderosa porque al final es el paciente el que está ahí poniendo la carne, poniendo en primera fila y detrás hay un equipo de personas, Exacto, llámese una torre, el caballo, el alfil, el rey, la reina, que también es un juego que puede llegar a jaque mate, ¿no? claro. También en algún momento esta enfermedad nos puede poner en jaque y hasta aquí llegó la historia de muchas de las fichas. ¿Y qué piensas tú de esta idea de ir el paso a paso? Seguramente hay muchas ideas que se repiten, pero creo que una tal vez es estar en el presente y en el ahora y nosotros lo acercamos con el ir paso a paso en un proceso oncológico. ¿Cómo ves tú ese proceso de acompañamiento y de sanación? Porque a veces queremos que el cáncer se vaya, pero es una condición con la que tenemos que aprender a convivir. Sí, es el dar sin saber, sin esperar nada, ¿sí? Entonces, es la familia que está ahí, es el paciente que se hace todos los tratamientos, que hace todo lo que le dicen, pero no le funciona el tratamiento, ¿sí? Pero tú como familia, sea que llegue el proceso a donde llegue, tienes la satisfacción de que le brindaste en vida lo que tenías que brindarle. Y eso, en determinado momento, cuando no llega a tan buen fin como llegó el proceso de Richard, Ujú. que es una bendición, te llega a dar cierta tranquilidad y te llega a dar un poco de paz para saber afrontar ese duelo, ¿sí? Yo estuve ahí, no salió como queríamos. Sin embargo, cuando él necesitó que yo le pasara un vaso de agua, yo estuve ahí. Cuando él necesitó un abrazo, yo estuve ahí. Y estuve con él hasta el último día, ¿sí? Ujú. No es lo mismo que tú digas, ay, él me dijo hace 8 días que fuera a verlo, pero yo tenía otra cosa y ¿sí? Hasta el punto en que yo les digo, cuando a ti te dicen, Juan, vamos a tomarnos un café y tú dices, no, es que ahorita no puedo dentro de 8 días. No, esas cosas chiquitas hay que hacerlas, hay que disfrutarlas en el momento que es, porque no sabemos. Con el paciente hemato-oncológico es lo mismo, no sabemos qué va a pasar. Eso, ¿cómo ha impactado a tu vida? Quiero también volver un poco a las primeras preguntas que te hacía Ricardo. 17 años en la San Rafa, dos hijos, un esposo. ¿Cómo estar tan cerca a la muerte te ha dejado enseñanzas y seguro te ha mejorado, o te ha, sí, mejorado la vida o una mejor disposición respecto a cada momento? Lo que te digo, dar lo mejor de mí sin esperar que llegue a mí lo mismo, Ok. ¿sí? Dos, disfrutar las pequeñas cosas. Tres, no mirar tanto hacia el futuro porque nada está escrito. ¿Sí? Cuatro, ser felices con lo que tenemos. Bueno, ahí nos dejaron unas cápsulas, bueno, quinta, sexta, Quinta, no querer vivir la vida de los demás. ¿cómo es eso? ¿Sí? Es que Juan tiene un supercarro y yo quiero ese carro. Sí, pero Juan lo tiene, yo en este momento no lo tengo. Tal vez después lo pueda tener. Es que Richard tiene 3 casas, trabaja solo 2 días a la semana y gana no sé cuánto. Sí, pero volvemos a la misma aceptación. Ujú. Cada quien tiene su proceso de vida diferente en todo sentido, ¿sí?
Tú tienes un hogar y cuando tú haces un hogar, estás pensando en que va a ser para toda la vida, pero eso no te exime de que en algún momento pase algo y te separes. De hecho, quiero también agradecerte por algo que hicimos hace un tiempo, que fue ese espacio de escuchémonos. También este proceso de acompañamiento mental y emocional nos ha permitido generar grupo de apoyo. Y recuerdo el caso de Joana, que también la vamos a tener en este podcast, una mujer de 30 años con 5 hijos. 5 hijos. ¿Cómo ves tú que, volviendo a esta labor de la familia, puede llegar a jugar a favor o en contra, sentir que afuera hay algo tan importante? Juega a favor y juega en contra. Juega a favor el hecho de tener una motivación extra, Ujú. ¿sí? Yo le digo a ella, tú ya no eres sola. Tienes una cola de 5 inicialmente por la cual vale la pena luchar. En el caso particular de ella, ya tiene niños grandes. Es cuando decíamos, bueno, cuando uno tiene niños tan jóvenes, tú dices, pero ¿cómo se va a tirar la vida teniendo niños tan jóvenes? Pero ya ahorita son su apoyo y si tú te diste cuenta, una de ellas va a ser su donante. Ujú. Entonces son cosas que la vida te va mostrando y volvemos a lo que yo inicialmente le decía a Richard, no busquemos el por qué, busquemos el para qué, cuál es el propósito. Ahorita no lo vas a ver. Yo le decía a Richard, y creo, no sé si te lo dije alguna vez en la hospitalización, si yo te digo qué es lo bueno de esta hospitalización, tú me vas a decir, ¿qué le voy a ver de bueno a una hospitalización? Cuando ponía esa cara de ogro. Y yo en algún momento le dije, si no hubiera sido por la hospitalización no nos habíamos conocido y eso es muy bueno. De entrada, y de hecho esa es una de las cosas que queremos poner sobre la mesa, y es que afortunadamente nuestro caso ha sido positivo porque el tratamiento funcionó, el trasplante llegó, pero una vez más es un caso único y ojalá haya muchos más de esos. Sí, Pero también recordar que la enfermedad puede ser una gran maestra y puede traer cosas muy buenas. tal Y cual. ese para qué puede a una familia dejarle muchas enseñanzas. Quiero también hacer doble clic en una de las cosas que a ti más te apasionan, que son los caballos. Cuéntanos de los caballos y eso, cómo podría llegar a incluso ayudar a un paciente que está en enfermedad, ¿no? El trato con los animales y eso, cómo nos puede No, traer eso sería bienestar. un sueño. Bueno, los caballos llegan a mí por el gusto particular de mi esposo por los caballos. Ok, ¿Sí? Entonces mi esposo inicialmente tiene un gusto por los animales, por la parte reproductiva, y se dedicó y su proyecto de vida es esa parte, la reproducción bovina y equina. ok. ¿Sí? En ese momento es como llegan a mí los caballos y empiezo de pronto a querer entender cómo se desarrollan o cómo se manejan acá en Colombia ese mundo del caballo criollo colombiano, Ok. ¿sí? Pero más allá de eso, en el momento en que entro a compartir con el caballo, y volvemos a una parte que le decía a Richard, el contacto físico, entonces, lo Mm. que tú sientes cuando estás con ellos. Ujú. ¿Qué te genera el caballo? Te genera paz, te genera tranquilidad, te genera energía, ¿sí? Ok. Yo disfruto mucho irme a donde tenemos, bueno, a la finca donde están los caballos y abrazarlos. Ajá. Disfruto consentirlos, disfruto sentirlos. Eh, Eso es reconfortante, me recarga, Ujú. ¿sí? Si lo llevamos al mundo de los pacientes, es un sueño, ¿sí? Es un sueño, y lo que hablábamos ahorita de pronto, es un sueño que el paciente pueda comer lo que quiere, obviamente teniendo los lineamientos de qué le puede hacer daño y qué no, pero era lo que yo les decía ahorita, si tú estás en ese momento de la quimio, donde todo te sabe a medicamento, donde estás vomitando, donde te duele todo, pero se te antoja una leche con galletas Oreo, Ajá. pero en ese momento puede que lo disfrutes más, así lo vomites enseguida, pero lo disfrutaste y esa satisfacción que tú sientes te puede cambiar el día. Si a eso le pudiéramos agregar que el paciente yo lo pudiera sacar de su habitación y lo llevara a que sintiera las vibraciones y el palpitar de un caballo o del animal que se aprecia, el caballo creo que tiene una fortaleza y una estabilidad emocional impresionante, eso te recarga. Quiero también acá mencionar algo tal vez para las personas que llegan a nuestro podcast por el cáncer. Puede que en este momento usted esté en un proceso de algún tumor. Cuando hablamos de un cáncer hemato-oncológico, hay una condición que es muy difícil y ahorita tú nos puedes explicar con mayor detalle qué significan esas hospitalizaciones de un mes,
cómo se pierde el contacto con la familia o con la con el pareja, entorno. porque está una cosa que se llama la aplasia, que es todo esta como reto extra a un tratamiento del cáncer hemato-oncológico. Los pacientes al estar en una patología hemato-oncológica, el sistema inmunológico es el más vulnerable, ¿sí? Todo su sistema de defensas, todo lo que lo protege de los agentes externos, ¿sí? Tu sistema inmunológico es el que te protege. Si tú tienes, por eso cuando te dicen, si tú tienes las defensas bajitas, una gripa te va a dar mucho más duro. Y ahí entra a jugar la parte emocional. Cuando tú estás bajoneado, te puede Ujú, dar mucho más fácil gripa, ujú. ¿sí? Si tú estás en un proceso de quimio y estás bajoneado, te va a dar mucho más duro, ¿sí? Y en estos momentos, cuando pasa la quimio y entra la aplasia, como tú la llamas, es ese momento en que tus defensas se van totalmente al piso, Ajá. mientras que los medicamentos hacen su función y el cuerpo entra a pelear enfermedad con medicamentos y se llega al punto en que empieza otra vez sus defensas a subir. Ese lapso de aplasia es donde los pacientes, lo ideal es que no tengan mucha visita, hay que tenerlos monitorizados, hay que estarlos chuzando por exámenes y demás. Y esas aplasias tan prolongadas o como el paciente evolucione puede llevar a que esa hospitalización sea mucho más larga. Y es cuando entra lo que tú dices, el aislarlo de su entorno, de su actividad física, laboral, emocional, y empiezan a perder esa relación con el medio externo. Y es cuando yo te digo, tráiganle radio, televisión, algo que lo tenga conectado con la parte externa, ¿sí? Cuando los pacientes mayores, y yo les digo, pregúntenle cosas de antes, escuchen las historias de los abuelos, así las repitan 1000 veces, eso en ellos influye muchísimo. ¿Mm? Entonces, Esto, es el poder brindarles las herramientas para que permanezcan de cierta manera conectados con el medio externo. de hecho, esa palabra conectar me hizo también acordar de nuestro primer espacio de Escuchémonos. Reflexionábamos con Joana sobre la importancia de la compañía. Entonces también si en este momento nos estás escuchando como paciente, como cuidador, si en algún momento el cáncer ha impactado tu vida, este trabajo que hacemos de grabar un podcast en la mejor calidad posible es para que la compañía del audio te ayude en esos momentos de soledad. Hay una pregunta que queremos poner en todos los episodios, es que le dejemos un mensaje a la persona que ha sido impactada por el cáncer. ¿Qué le dirías tú como Lady, la fisioterapeuta del alma? El nombre que profesor Richard es muy grande para mí, yo creo. ¿Qué le diría a este paciente? Que desde el amor mismo que se tiene, desde el amor que se puede sentir por las personas que están a su alrededor y desde la misma fe que pueda tener sin importar su creencia religiosa y demás, eh, se pegue de todas esas cosas y se fortalezca desde su interior para aceptar el proceso y llevarlo de la mejor manera posible. Que si hay días grises, hay días también claros, que así como hay días buenos, hay días malos, ¿sí? Y que hay gente que puede estar alrededor y que tiene muchas cosas de donde cogerse para poder sobrellevar y salir adelante de este proceso. ¿Y qué pasa también cuando quiero tirar la toalla? Porque hay que también reconocer eso. Algo desde lo personal que a veces al principio no me gustaba y que de hecho he tratado, y parte de este proyecto es evitar hablar de la lucha contra el cáncer. ¿Tú estás de acuerdo que uno se convierte en un guerrero o tal vez, acá ya también estoy dando mi opinión, uno se convierte más bien como en un maratonista, una persona que le toca correr una carrera? ¿Es una lucha? Uno no se convierte en un guerrero, uno es un guerrero sin Ujú, importar si es paciente hemato-oncológico, cada uno llevamos cada uno lleva su propio proceso, ujú, ¿sí? Y hay una cosa y es que uno cree que los problemas de uno, la condición de uno, las enfermedades de uno son lo peor. ujú. Y resulta que hay mucha más gente que puede estar en condiciones mucho más difíciles que uno. Ok. ¿Mm? Lo rescatable de esto es si somos maratonistas o si somos guerreros o no. Lo más importante, como le decía Richard, es llegar a darnos cuenta de qué podemos llegar a ser capaces de hacer, Mm. sin importar cuál sea el final. Si el final es tan espectacular y tan bello como es el tener a Richard después de 4 años acá viéndolo así, porque él sabe lo que yo lo adoro y lo que soy feliz con cada cosa que hace,
podría decir que es un chino malcriado para mí, yo le acepto a Richard lo que sea, que haga lo que sea, me encanta. O el otro contexto de las situaciones de que termine el proceso como pudimos verlo de muchos de los que estuvieron con nosotros en la misma época de Richard y no terminó. Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo llevamos ese proceso? Ok. Y de cierre, porque este podcast también habla de la salud mental, un poco más viendo el panorama del sistema en Colombia, ¿qué tanto el sistema de salud de Colombia piensa en la salud mental de los pacientes? Hay mucho por hacer al respecto. Hay una necesidad inmensa de trabajar más multidisciplinariamente desde el día cero, ¿sí? De no esperar a que este paciente esté en plena depresión para que lo vea el psicólogo. De no esperar a que este paciente no coma nada para que lo vea la nutricionista. De no esperar a que este paciente no quiera levantar las cortinas para ponerle algo de color o algo de luz, algo de sonido a su habitación, ¿sí? Entonces hay que trabajar yo no puedo esperar a que el paciente no se pueda parar para llegar a hacer el ejercicio, Mm. ¿sí? Entonces la salud mental como la salud física, ¿sí? Porque lo primero que yo les digo es, un paciente después de 48 horas de estar hospitalizado se empieza a desacondicionar. Ok. 48 horas. Empieza a perder masa muscular, empieza a desacondicionar su sistema digestivo, su sistema respiratorio, todo, ¿sí? Si desde el día cero tomáramos en cuenta todo lo que el paciente necesita, creo que podría ser mucho más fácil y mucho más llevadero todos los procesos, no solo hemato-oncológicos, todo proceso patológico que se pueda ver en una institución de salud. Pues yo te quiero agradecer porque tú no solo sanaste y aportaste en que tengamos a Richie hoy con nosotros, sino que de entrada recuerdo esa camaradería, como decía Ricardo, como una amiga más o alguien que generaba conexión entre otros pacientes del piso, porque precisamente no solo hablas de eso, si lo haces en el día a día, y estoy seguro que hablaré por muchos pacientes que estarán eternamente agradecidos por lo que haces, por no solo, como introducía Ricardo, curar los músculos, las articulaciones, sino hacerle un masaje al alma, hacerle un chequeo al corazón, cómo están los sentimientos. En serio, Lady, gracias por ser inspiradora en lo que haces, por tus acciones y por tomarte el tiempo para grabar este episodio. No, gracias a ustedes y yo le digo a Richard y a todos, ellos son, cada paciente, cada familia, son regalos que Dios a través de mi ejercicio profesional me brinda, a los cuales agradezco todos los días y admiro y cada día trato de hacer las cosas mejor para poderles brindar algo diferente. Pues nada, cerramos este episodio también invitándolos a que nos sigan en redes. Nosotros generamos espacios de acompañamiento, espacios de estudio también. Entonces todo va a estar en Instagram, en caso de cáncer podcast, para que sigamos creando comunidad, porque al final del día lo único que nos une es ese deseo de que todos los pacientes, cuidadores, amigos que han sido impactados por el cáncer estén un poquito mejor.